cuestiones estaría bueno. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de esto, porque justamente plantean esto. En nuestras actividades los chicos aprenden a ser autónomos, que se autodeterminen y nos puedan decir o ellos evaluarnos a nosotros si les gusta o no las cosas que les estamos proponiendo, tener en cuenta los gustos de los chicos, para pensar. No sé quién era que me decía todo el tiempo para pensar. Me quedo. Bueno, obviamente, sin embargo, los derechos siguen siendo vulnerados. Cuando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2006, después de una lucha de 40 años, ni nada más ni nada menos, viene a decir que ustedes tienen los mismos derechos humanos que cualquier otro, O sea, no, tampoco lo mismo con la niñez. Y niñez o infancia implica chicos de 18 años a tripi, pero de 18. O sea, la adolescencia también se considera infancia. ¿Qué pasa con las personas con autismo? Bueno, yo el año pasado creé una encuesta así por las redes, la distribuí, contestaron más de 100 familias, yo tomé 100 familias, me parecía que era una muestra bastante acertada, y pregunté por qué las personas con autismo, o digamos los chicos que tenían menos de 18 años, no realizaban una actividad lúdico-deportiva. En realidad, más que lúdico-deportiva, era extraescolar, o sea, no solamente tenía la parte lúdico-deportiva, sino también tenía la parte artística, o sea, actividades extraescolares que tengan que ver con la infancia. Y estas actividades debían ser organizadas, o sea, con un profesor a cargo. ¿Por qué? Porque te implica mayores habilidades sociales, adecuarte, o sea, no hacerlas con un terapeuta o con la familia, ¿no? Y eso que no hay nada. Y lo que contestaron fueron esto, ¿no? Que el 27.7% contestó que por falta de tiempo. Ya, convención, ¿no? De la niña. Falta tiempo. ¿Por qué será que no tienen tiempo? Porque están todo el día en terapias. Levante la mano quien cree que tiene demasiadas terapias. Son todas familias. ¿Y los otros por qué creen que los chicos no tienen tiempo para hacer una actividad extraescolar? ¿Lúdico-deportiva o artística? ¿Por qué crees que no tienen tiempo? Zafate. Los profesionales de la salud tal vez no valoran el deporte como podrían. Tal vez no hay un equilibrio también, y buscar un equilibrio entre terapias y actividades lúdico-deportivas. Sí, también puede ser. O que los papás y las mamás o las familias, los dos trabajan y no tienen tiempo, también podría ser. Es una combinación de todo, claro, pero digo, o sea, voy poniendo opciones para que no sea solamente recaiga sobre las terapias, porque digamos, entiendo que también son fundamentales. O sea, yo trabajo desde el otro lado para equipos interdisciplinarios también. Sí, pero me parece que, disculpame, pero la terapia también, para mí tiene un peso importante, yo soy fonoaudióloga. ¿Sí? Pero en cuanto al hecho de que me pasa con los chicos, los neurólogos dicen tienen que hacer foros psicopedagogales, sí. Preocupación a las maestras. Todavía hay como una cuestión vertical. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, o sea, era el neurólogo, justo Mati pobre se tenía que ir, pero el neurólogo le decía al coordinador del equipo, el coordinador de equipo denominaba el equipo y ahí entraba yo. O sea, si de repente el coordinador no me conocía, no tenía, digamos, entraba o no entraba, digamos, ¿no? Hoy en día, de repente, a muchos médicos de cabecera, neurólogos, pediatras, psiquiatras y demás, dicen, no, mirá, anda con Edu, hagan una actividad tal o cual. Bueno, nada, eso me costó 14 años de trabajo, pero digo, o sea, todavía sigue viviendo como una cuestión verticalista y no entender, porque también es más fácil decir, bueno, anda 3, 4 terapias, las más conocidas, y no denominar o ver qué realmente necesita ese traje a medida para ese chico. Pues tal vez todos no necesitan lo mismo, y está claro que todos necesitan lo mismo. El contexto. A veces no hay tratamiento. A veces hay profes de educación física que terminan trabajando con los chicos que no tienen ni formación, los terminan formando porque no hay profesionales. Pero, por ejemplo, en mi caso funciona mucho. Yo tengo la suerte de que tengo uno de los lugares donde mi hijo hace terapia es el del club. Claro. Entonces, mi hijo sale de la fonoaudióloga y se va al club. Se va al club, claro.
Bueno, ese contexto, esa comunidad, a él lo... Porque la terapista ocupacional no lo recomendó, lo logramos hacer. Claro, pero eso que se te dio a vos, capaz que a otro imposible. Claro, imposible. Entonces, mismo en Buenos Aires, ¿eh? Entonces es como que él sale de su terapia, un poco así, y va, y toda la descarga, y llega a casa y se baña y va al colegio. A la tarde. Ay, perfecto. Hablo un poco de... Tengo que relacionar todo porque soy profe, soy papá, trabajo en un club deportivo que es deporte con equipo de primera división de Liga Amateur de Fútbol. Y para mí lo que falta es propuesta. Soy preceptor de una escuela y en los recreos lo que veo y me pongo a pensar y digo, ¿cómo le explicaría cuando llegue mi hijo, tiene 8 años? Los chicos lo único que hacen es pelear, pegarse. Sí. Entonces digo, nadie propone Bueno, por eso nada. digo que el autismo nos desafía a todos, porque en realidad el autismo te desafía a repensar la educación en general. O sea, y ahora vamos a ir viendo, a ver, digamos, las intervenciones, cuáles sirven para el chico o en realidad sirven para todos, ¿no? Básicamente. Por eso, otra de las cuestiones que salió fue el que el 23%, el otro porcentaje más alto, fue la falta de que los profesionales no tenían información o no tenían capacitación mínima para poder hacer que esa barrera sea un facilitador, ¿no? Y poder generar oportunidades, aunque sea abrirle las puertas. Y me parece que pensar en cuáles son las barreras también va a hacer pensar en cuáles son, digamos, las propuestas o las soluciones. Una de las barreras importantes tiene que ver con la concepción de qué es la discapacidad. Voy a intentar salir y que me escuchen todos sin un micrófono. Si no hace ruido. Pero quiero que me digan qué consideran que es la discapacidad. Por ejemplo, vos. ¿Qué es la discapacidad para vos? Lo primero que se te venga a la mente. Sin prejuicios, no poder hacer algo. Bien. ¿Qué es la discapacidad para vos? Lo mismo iba a decir. No poder hacer algo. Profe. Falta de una función. Falta de una función. Tener una capacidad diferente. Bueno, ahora yo los invito a ver un video y comprender qué es el concepto de discapacidad después del 2006. Básicamente todos somos discapacitados. Sí y no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo falta de capacidades, tengo limitaciones, pero no me afectan la calidad de mi hijo. Y hay chicos que sí, o personas que le afectan la calidad de vida. Entonces, en ese concepto, si no borraríamos el concepto de discapacidad, no lo utilizaríamos y estaríamos permitiendo que y eliminando que se hable de derechos y de equidad, y sobre todo de justicia social. Por eso necesitamos la palabra discapacidad y la palabra inclusión, porque en inclusión también se habla de equidad y de justicia social, porque es una pelea de muchos años. Entonces, es complicado repensar ciertas palabras por lo que representan, y sobre todo por lo que representan. Pero los invito a entender de qué se trata el concepto de discapacidad después del 2006. Así después podemos seguir charlando. Porque todo lo que pusieron énfasis en la persona, en la falta de. A ver si sale el sonido, no funciona. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación.
Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Muhammad Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficientes. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social.
Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdennos a cambiar esta situación. ¿Alguien lo conocía este video? ¿No? Me gusta pasarlo, obviamente, en lugares donde no haya estado, porque es como, yo podría hablar 20 horas, pero creo que el video es como muy claro, muy visual y dice realmente cuál es el concepto hoy en día de la discapacidad o qué se cree por discapacidad. Entonces, y lo que más importante es entender que puede haber una limitación. Puede haber una persona con autismo, pero eso no implica que haya discapacidad. La discapacidad es una situación que puede estar o no estar dependiendo de los factores del entorno. Si esos factores limitan o no a esa persona en cuanto a acceder a sus derechos. Y es importante tenerlo en cuenta porque sigue muy arraigado todo lo que tiene que ver con el concepto médico, en el cual se le endilga a la persona el problema. Entonces, cuando hablamos de personas con capacidades especiales y demás, seguimos pensando en el problema que tiene la persona y no nos hacemos cargo que nosotros somos los que generamos esa barrera. No la genera otra persona, ¿no? Bueno, como el ejemplo más común, como estamos medio con el tiempo, voy a nombrar algunas barreras que se siguen encontrando, sobre todo en actividades de ocio y tiempo libre, como estereotipos de actitudes negativas. Seguimos pensando que las personas con discapacidad son peligrosas, no pueden, son extrañas, hasta extraterrestres a veces parece que son. Frecuente sobreprotección no solamente de la familia, sino muchas veces de los docentes, de los profesionales de la salud. Sobre todo esto se ve en cuanto a salidas, campamentos, cuestiones que tienen que ver con ocio y tiempo libre. No se contemplan los apoyos necesarios muchas veces, o sea, hoy en día si hubiese venido una persona, por ejemplo, con donde sale sorda, por ejemplo, que hubiese necesitado un intérprete o subtítulos, bueno, pensar los apoyos que necesitan en este caso, o qué hubiesen sentido ustedes si la municipalidad de Parnal le hubiese dicho tienen que ir a las 9 al auditorio de la UCA porque va a haber una reunión y no supieran para qué venían. ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes? ¿Cómo te hubiese sentido? Mal, ansioso, nervioso. ¿Por qué? Porque no sabes. Bueno, a las personas con autismo les pasa exactamente lo mismo. O sea, la llevan a la escuela, no sabe qué va a pasar. De repente se enfermó o se enfermó o le pasó algo a la docente, la cambiaron a la docente de un día para el otro, nadie la avisó, encima enseña totalmente distinto, tiene otros criterios, hay incoherencias. Bueno, ¿cómo sobrellevan todo eso las personas con autismo si nosotros no las podemos sobrellevar eso tampoco? ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha información a la cual accedemos. El tema es cómo hacemos acceder a las personas con autismo a ese tipo de información. Hablo de autismo porque estamos hoy en día, pero podríamos trasladarlo a lo que sea, ¿no? Falta de formación e información, concepción restringida de programas de actividades de tiempo libre en la comunidad, por lo general se dan de forma más homogénea. Yo en Ciudad de Buenos Aires quiero jugar al básquet, soy de Madera, tengo 33 años y no puedo porque solamente hay un campeonato de exjugadores, o los que juegan son exjugadores, no hay actividades recreativas, la paso mal y así nos pasa a todos todo el tiempo. Limitación, bueno, ni hablar en todo lo que tiene que ver con deporte adaptado, ¿no? Donde solamente se clasifica por la funcionalidad y el autismo ahí cero. Porque si no hay motivación, el chico no va. Y como vemos, hay chicos que pueden llegar a jugar como cualquier otro y otros que necesitan más apoyos o que necesitan otro tipo de actividades. Limitaciones físicas y psíquicas, si de repente tengo epilepsia, claramente eso me va a limitar a hacer ciertas actividades. Escasez de amistades y relaciones personales significativas. Por lo general porque no se relacionan con personas, digamos, típicas, sino porque las actividades suelen ser para personas con discapacidad, entonces se relacionan con otras personas con discapacidad y no tienen oportunidad de relacionarse con cualquier otro, con cualquier persona, o las relaciones que tienen con neurotípicos son con adultos, o que trabajaron con ellos o que están en el entorno, los cuales obviamente son más fáciles de relacionarse, ¿no? O que el adulto pueda entender que si entiende lo que le pasa. Pobre desarrollo de su capacidad de autodeterminación. De repente los chicos no saben qué les gusta y qué no les gusta, porque no tuvieron los apoyos necesarios para poder experimentar. Porque un profe de repente lo agarró y dijo, te metes
te voy a hacer que te metas abajo del agua, y lo obligó a meterse, y nunca más ese chico fue a natación. Y así millones de situaciones. Pocas experiencias en la comunidad, porque si no sé qué me gusta, ¿cómo de repente voy a tener experiencias? O las experiencias que tengo es porque deciden mis padres los profesionales y no son de mi gusto y mi agrado. Ahí estamos. Otra cuestión que me parece importante es los desafíos de conducta, lo que decía Matías, ¿no? ¿Cómo vemos los desafíos de conducta? Por lo general, cuando el antecedente es que el chico agarró la pelota y la pateó fuera del patio, ¿qué hace el profe? Lo reta. Fue correcto, lo reta. Lo reta, lo pone al costado, lo caga a pedo, lo manda a dirección, ¿no? Básicamente hacemos eso. Jamás, vos que te podrías, si hace eso, vos qué te preguntarías si te preguntaras algo. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué lo podría llegar a hacer? Porque algo no le sale. Porque algo no le sale, porque no está contento con el juego, porque no entiende lo que tiene que hacer, por llamar la atención. Ninguno de ustedes, se preguntó nada sobre el contexto y la propuesta. Cómo esté arraigado el tema de mirar al chico. Y si de repente la actividad había durado más de lo que tenía que durar. O no explicó bien el profe. O sea, preguntarnos por qué, pero sobre nosotros, sobre nuestras prácticas. Si en realidad nosotros estamos provocando habilidades que tenga que aprender el chico por delante. Y eso nos pasa con todos los grupos. Porque cuando tenemos un grupo revoltoso y que no sabemos controlar o que no nos dan bola, nunca nos preguntamos por nosotros. Tiramos la bola hacia el grupo. Valores. Por lo general, muchas veces tenemos intenciones de crear propuestas inclusivas, actividades inclusivas, pero seguimos reforzando con las actividades que proponemos valores como el individualismo, la excelencia, el egoísmo, los modelos de perfección y la competencia. Los reforzamos, y no los reforzamos solamente los profes de educación física, los reforzamos en casa, los reforzamos en el trabajo, se refuerzan todo el tiempo en la tele, con el celular en YouTube, en todos lados. Y esto muchas veces terminamos viendo situaciones como las que les voy a mostrar en las revistas, en los diarios o en los medios, en las noticias, y pensamos que son cosas aisladas, que hay situaciones que se dan que son aisladas. Entonces, les voy a mostrar la consecuencia de estos valores. ¿Qué te pasa? Me pone la tierra, me dice, me caí, hay un terremoto, me tiraron manzanas, frutas, me dicen, ay, no quiero, yo no quiero vivir más. Contame mucho qué pasó, ¿qué es lo que le contaste a tus profesores? Le conté y no retaron su clase y no me dice nada. Ay, ¿dónde estuviste? Decime estos días, ¿dónde estuviste? En el hospital. ¿Qué te pasó? Me quise matar. ¿Cómo te quisiste matar? Con pastillas. Contame qué me tenía. Ay, mañana en la escuela. Ya se va a terminar la vida. Esto es por esto, ¿no? Y donde veíamos antes que estas situaciones pasaban en la adolescencia, ahora las vemos cada vez en chicos más chiquitos. Obviamente los que son o tienen hijos, a todos nos atraviesa de una manera como particular, pero nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Que somos nosotros. Entonces yo no puedo venir acá a hablar de educación física, de juego, de inclusión, sino antes ponemos atención en todo este tipo de cosas. No puedo, por lo menos yo no puedo. Obviamente no les voy a decir los valores que podemos trabajar con
metodologías o con forma de trabajo, como hoy están los deportes alternativos, como todo lo que tiene que ver con metodología en cuanto a cooperación, o sea, en cuanto a ver cómo resuelven los chicos. De repente estaba hablando hace muy poquito en un grupo de estudio, un profe dijo, no, porque para darle participación a los chicos, cree que los chicos hagan un juicio. Bueno, un juicio está dando primero un poder a chicos que tal vez no tienen la posibilidad de discriminar realmente, asertivamente, qué está bueno y qué no. Y aparte lo estás haciendo señalar con el dedo al otro que hizo algo mal, en vez de ayudarlo. Bueno, como ponernos a pensar realmente qué práctica realizamos. Ahora les voy a proponer pararse y si más o menos podemos hacer que todos estemos en toda esta línea, en esta paralela. Todos hagamos una paralela. ¿Saben lo que es una paralela, no? Estamos metiendo por el medio y todo. Bueno, más o menos porque somos muchos, pero no tanto, por eso dije, bueno, vamos a hacerlo donde está bueno. Y ahora sí un poquito. Ábranse un poquito. Y por la altura de las sillas, lo único que vamos a hacer es de las sillas. Para que quepan dos personas, que van a hacer la suerte, las que van a haber dos personas que van a ser sorteadas. Digo dos porque por lo menos fumar está bueno para hacerlo más allá. No, está bien. Ustedes se van a poner si no hace trampa, mirá que voy a ir a ver. Vamos a ver. ¿Quiénes son las amigas de ella, conocidas de ella? ¿Nadie? Bien. ¿Conocidos de él? Uno, bueno. Bien, perfecto. Y lo que voy a... Si alguno después me agarra el micrófono, está apagado para que después escuchen todo. Bien, ¿ya están tapados? Hay una apoyo. Les enseño a ponerse algo en el profe para que arreglar. ¿Cómo es tu nombre? No, dijo que lo tuviera y quería saber si estaba apagado. No, lo apagué y lo tenés que traer apagado porque me parece que acopla con la cámara. Vamos a poner una más para que no se muy mal. Porque como es largo lo que tienen. No, vamos a esperarlo acá, No corran la silla, ponen un poquito más para adentro. La silla, ahí va, perfecto. Yo sé que somos buenos inclusivos, pero en este momento no vamos a ser muy buenos inclusivos. Bien, ahora, ustedes, todos los que están acá en la paralela, van a tener que ayudarlos a que caminen y lleguen a donde estoy yo. Todos al mismo tiempo. No, miren, ahora, o sea, no hay ni autodeterminación ni autonomía, tienen que hacer caso a mí. Bien. Ustedes, cada dos personas van a tener que patinar adelante y se comprometan que van a ayudar todos a la vez. Cuando lleguen. Vamos, todos juntos, a la cuenta de 3. Todos juntos. ¿No? La que hace delante ahí. A la una. No te pueden mover de ahí. Ni lo pueden tocar. ¿Qué hacemos con los chicos? La primera
Ya va. Adelante, adelante. Un aplauso. Y el paso Germán anda pidiendo las empanadas. Bien, ahora vos hombres, mujeres, y pues que hagamos mujeres quieran. Pónganse ahora. Cámbienlos de lugar. Solamente ellos, ¿sí? Con la boca. Dale. Preparado. ¿Listo? Vamos, dale. Derecho. De la vecina a la vecina, porque siempre está. Derecha. Quería. Derecho. Izquierda. Derecho, izquierda. Derecho. Bien, un aplauso. Primera que le tengo que dar. Bueno, vamos. ¿Vamos? Ahora, ustedes me van a poder ayudar con contacto físico, agarrándonos de las manos, de adelante, de atrás, de los hombros, como quieran. Ustedes van a hacer un contacto físico. Con la otra mano, si quieren. ¿Entienden? Con el de atrás y de adelante. ¿Sí? Vamos. ¿Vale? Va, dale. Estoy aprendiendo a dar una tira.
Ahora sí, un aplauso. ¿Y cómo fue? Y la última la más fácil. Igual con la primera, cuando me decían todo, yo re bien, ¿eh? Re que se puede. Sí. Porque sentía todas las voces acá como en el oído, entonces... ¿Y qué te provocaba chocarte con la gente? Y con un sobresalto. Chocarte con la silla. Sí. O sea, ¿fue la situación más placentera fue la primera? No, la última. La última. ¿Para vos, profe? La segunda, con la voz. Sí. Viene el apoyo ahí, ¿qué fue? La primera, ¿cómo fue que todos te hablen a la vez? Y demás? No, primero porque no me esperaba porque claro, no sabía que había silla. Entonces cuando me choqué la primera silla yo tenía que agarrar para cualquier lado. Claro. Y ahí fue como que me desorienté. Como el nivel de estrés te aumentó un poquito. Sí, porque digamos como que no me lo esperaba. Claro, como que la situación no te podías anticipar a la situación, la tenías como en la imagen visual. Bueno, vamos a sentarnos así seguimos hablando. Estoy para hacer una publicidad. A veces las personas con autismo se sienten como la primera vez que pasaron ellos. Que muchas personas les hablan, les dan distintas comunicaciones, no se ponen de acuerdo en la coherencia de lo que les vamos a pedir, en las formas comunicativas o en los apoyos que les vamos a dar. Y cada contexto hace cosas distintas y lo que hacemos no es más que marearlos y subirles la ansiedad. Sin embargo, después tenemos personas que los acompañan, que trabajan, que intervienen, pero que están ahí al lado, que hacen su trabajo. Y después tenemos personas que aparte de hacer su trabajo, los agarran de la mano y los llevan hacia lo que se proponen, ¿no? Y yo lo que les propongo un poco es esto, o sea, ser de los que agarramos de la mano y entendemos que estamos trabajando con chicos, que estamos trabajando con seres humanos y nos implicamos un pasito más, un poquito más, porque si no nos implicamos un poquito más, los resultados no son los mismos. Entonces, una de las formas para empezar a pensar cómo vincularnos, cómo acercarnos, cómo de repente generar mejores contextos más amigables, es pensándolo de esta manera. Y sobre todo los que tienen relación con personas con autismo se van a dar cuenta que es un poco así. Donde el chico siente que el ambiente es estresor, hay una respuesta mayor a ese estrés, la autorregulación y las habilidades son menores, y la externalización de lo que le pasa es mucho mayor. Yo siento que ese contexto es hostil, entonces lo que hago básicamente es defenderme, es protegerme. Entonces vemos chicos que salen corriendo, chicos que entran en crisis, chicos que tienen desafíos en la conducta, chicos que de repente se utilizan estereotipas para aislarse de ese contexto. Pero cuando el ambiente es protector, cuando el ambiente es seguro, cuando el contexto es seguro, hay mayores habilidades sociales y hay una mejor autorregulación. Entonces, pensar cómo creamos ambientes más amigables para las personas con autismo me parece que es fundamental. Y esto tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con empezar a mirar a los ojos a los chicos, con empezar a conocerlos, empezar a conocer las cosas que les gustan, las cosas que los conmueven. Muchas veces les pregunto a los docentes cuánto conocen a sus alumnos. O voy a observar las clases y le pregunto, ¿y Juan? ¿Qué le gusta a Juan? ¿Y qué le gusta a Diego? ¿Y qué le gusta a Javier? Y no saben. No saben lo que les gusta a los chicos. No saben qué les gusta y qué no les gusta. ¿Qué les es aversivo? ¿Qué los aburre? ¿Pero qué los motiva? También, ¿en qué contexto viven? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos involucramos? O sea, pero saber aunque sea las cosas que les gustan a los chicos. Sobre todo en un momento, en la actualidad, donde el chico tiene todo lo que le gusta y todo quiere al alcance de una mano.
Hoy en día los chicos en un clic ven lo que les gusta, lo que quieren, lo que los motivan, a toda hora y todo tiempo. Yo, para ver los Supercampeones, no sé si alguno tiene una idea, esperaba una semana para ver un capítulo. Hoy en día mi hija ve el capítulo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere, en un rango de horario permitido, pero digamos, o sea, la accesibilidad a eso es instantánea y nosotros vamos contra eso. Bueno, entonces me parece que tenemos que cambiar ciertas cuestiones y empezar a repensar nuestras prácticas. Una buena comunicación crea un clima de confianza, efectos en la autoestima y en la seguridad, determina la calidad de las relaciones y sirve como modelo. Y no solamente servimos como modelo a la hora de hablar, sino también a la hora de comunicar, de la comunicación no verbal, de cómo actuamos. Entonces no podemos pedir de repente que nuestros hijos sean inclusivos, que se nos respete, que la diversidad, que sé yo, y después salir a la calle y estar discriminando al que está durmiendo en la calle. Porque eso también los chicos se lo van reforzando, ¿no? Hay 3 estilos comunicativos: una comunicación más pasiva, sumisa, una comunicación agresiva o / autoritaria, me gusta más, me olvidé termina de cambiarlo, y una comunicación asertiva, que es un poco de lo que habló Mati, ¿no? De la comunicación asertiva. Pero me parece importante como tener en cuenta que en estos 3 estilos vamos ondeando y nos vamos cambiando. Yo creo que cambiamos más entre estos dos. Y como decía Mati, me parece que somos muchas veces los adultos con los chicos somos más autoritarios que de repente asertivos. Y mismo con nuestras parejas, queremos todo el tiempo imponer lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? Es la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias de forma directa y apropiada, sin violar los derechos de los demás. Esto genera la autoestima, que me siento igual a otros y todos somos importantes. Y genera en la persona satisfacción propia y toma de decisiones propias. Obviamente, pensamiento crítico. Toma de decisiones propias, autodeterminación y pensamiento crítico, también lo que habla la convención. Esto de, bueno, si voy a trabajar sobre la comunicación asertiva, pues no tengo que bancar que el chico me pueda decir lo que le gusta y lo que no le gusta.